Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, están en la señal internacional de sabersinfin.com en el programa Ecléctica con Ignacio Romero, Marco Antonio Gómez, Alejandro Rivera, Ricardo Pico y un servidor, Gabriel Ávila, armados hasta los dientes, ¿no? Con cascos originales de distintos lugares. A ver si nos dicen de dónde son estos cascos. Hola, mamá. Es un casco de tanquista ruso, probablemente de Guerra Fría. Este es un casco belga. Por favor, Ignacio, ¿nos quieres ilustrar? Ricardo modela un casco británico Mark II. Es la evolución de la Primera Guerra Mundial del Mark I, nada más que cuenta con la bandera belga. Pues es un modelo que fue usado por el ejército de Bélgica. O sea que era muy eficaz. Alejandro nos acompaña con un casco en español modelo Z. Es el casco modelo 35 alemán, pero fue fabricado por los españoles, la manufactura es diferente. Y su servidor cuenta con un casco británico, el Mark III, que es el llamado casco de tortuga. Y aquí Gabriel tiene un kepí de tronquero de artillería mexicana del tiempo de la intervención americana y francesa en México. Muy bien, pues no se imaginan lo agradable que ha sido platicar toda la mañana con estos muchachos. Y originalmente íbamos a abordar el tema del proyecto Manhattan, que viene a ser propiamente el proyecto de creación de la bomba atómica, ¿no? Así es. Pero alrededor del proyecto hay tantas cosas que no están escritas y sobre todo hay cuestiones anecdóticas que ustedes nos pueden decir que hacen de este proyecto algo que verdaderamente va a ser memorable, seguramente. Pues un parteaguas en la ciencia, en la sociedad, en la forma de ver el mundo. Vaya, pero yo quiero que Alejandro tome la palabra y abra boca. ¡Abre boca! Bueno, 1900 es un año muy peculiar. Muere Nietzsche, muere Bell, y un físico alemán, Max Planck, propone la primera formulación de la teoría cuántica de la energía. Entonces es un año verdaderamente sorprendente. En 1905 nace Jean-Paul Sartre, que posteriormente tendrá un impacto en el pensamiento occidental definitivo. Poco antes, Becquerel había descubierto la radiactividad y María Curie y Pierre Curie habían empezado a aplicar toda esta idea nueva del átomo para descubrir dos elementos químicos nuevos, el radio y el polonio. Entonces había una efervescencia verdaderamente impresionante. Empezaron las formulaciones matemáticas de cómo considerar a este descubrimiento importantísimo que es el átomo. Y en 1905 ocurre uno de los momentos culminantes de la historia del pensamiento humano, cuando Einstein publica, un joven, en ese entonces tenía 26 años, trabajaba en una oscura oficina de patentes en Berna, en Suiza, y trabajaba y platicaba mucho con su amigo italiano Besso, así, Besso con doble B grande y doble S, Besso. Besso, que era un ingeniero bastante mayor, escuchaba a este joven y pues lo dejaba discurrir, ¿no?, en sus teorías, y los dos lo único que hacían era autentificar las patentes. Pero en esos cuartos oscuros de la oficina de patentes en Suiza, Einstein en sus ratos libres empezó a suponer cosas muy interesantes. Y entonces nace lo que se va a llamar la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde aparece la famosísima fórmula de la energía es igual a la masa multiplicada por una constante, que es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y entonces todo el mundo dice, ¿y ahora qué está
¿qué fuma este chato, no? ¿Cómo de que la energía es igual a la masa? O sea, ¿qué es eso de la masa multiplicada por una constante elevada al cuadrado? Es mucha energía que está concentrada en la materia, mucha. Y teóricamente es cualquier tipo de materia. Pero para ser más o menos controlable se necesitaban ciertos aspectos básicos de la materia, como esto que se estaba descubriendo poco a poco llamado radioisótopos. Y los elementos más pesados en la cama periódica tienden a lanzar partículas de manera espontánea porque son demasiado, tienen una masa atómica y un peso atómico tan elevado que los hacen inestables. Entonces, en Italia, en Dinamarca, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, empezaron a buscar qué tipo de átomos eran más fáciles de dividir para obtener una gran cantidad de energía. En ese mismo año aparece la teoría de la relatividad, que es otro aspecto y otra contribución de Einstein. No es lo mismo la electrodinámica de los cuerpos en movimiento a la relativitas theory, o sea, la teoría de la relatividad. Entonces, un genio que con esos artículos rompe definitivamente con el pasado newtoniano y abre un capítulo totalmente nuevo para describir el universo. Pero todo esto era teórico, todo esto era completamente teórico. Los años 20 son la década probablemente del máximo desarrollo alcanzado por la física en toda la historia de la humanidad. Todos los días había descubrimientos nuevos, ¿no? Incluso eso se puede aplicar a la actualidad. Por supuesto, toda la base de las computadoras, estos micrófonos, la red, internet y todo está basado en la mecánica cuántica. Lo que era teoría en los años 20 y que todo el mundo lo veía así como una curiosidad en un grupo de chiflados, ahora es el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Alejandro, ¿te acuerdas cuando tocamos el tema del libro aquel de Jacques Berger y Luis Pauwels, El retorno de los brujos? ¿Cuál fue el tremendo choque, el impacto que tuvieron estas ideas de Newton y de Einstein y de otros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que vinieron a romper con una soberbia que tenía la ciencia en esa época, en donde decía, no hombre, ya todo está explicado, ya tenemos los secretos del universo, todo está medido y explicado? Y de repente llega Einstein y dice, pues ¿saben qué? Ni medido, ni explicado, ni nada. ¡Vámonos! Claro, mira, desde Julio Verne, que ya había dado al siglo XIX su sello particular en el sentido de que era el siglo del progreso, ¿no? De los grandes avances de la humanidad, ¿no? Del positivismo de Spengler y de todos estos amigos. Y la expansión del colonialismo. También fue eso, los franceses en el norte de África. La Belle Époque, como dice Ignacio. Sí, la expansión, sobre todo de Francia, de Inglaterra, Egipto, recordemos. Imagínate qué mundo, Gabriel. Don Porfirio en México, el Kaiser en Alemania, el zar en Rusia, la reina Victoria en Londres. Sí. Qué mundo tan interesante, la Belle Époque. Y de repente todo eso a punto de terminar en un baño de sangre, todo esto a punto de colapsar de una forma, de una pesadilla como nunca se había visto jamás en la humanidad. Estamos a un año de conmemorar las cosas. Fíjate, Margarita, que estás haciendo mención esto de la bella época. Cuando va a terminar la bella época, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en realidad todos los países hablaban de que querían una revancha. Los franceses querían una revancha con los alemanes después de la guerra de 1870. Los británicos no querían permitir que Alemania creciera con su poder naval. Los rusos querían tomar parte en los Dardanelos, querían tomar parte ahí del imperio de Austria-Hungría. Pero en realidad ninguno de ellos visualizaba qué era lo que iba a pasar, ¿no? Todos pensaban que para cuando los árboles terminaran de tirar las hojas, al finalizar el otoño la guerra ya se iba a acabar, ¿no? Pero llega un momento cuando la movilización
empiezan a movilizar a millones de hombres y la maquinaria ya no se podía detener, porque debemos recordar que cuando muere, ¿cómo se llama el archiduque Francisco Fernando? Hasta cuando en realidad comienzan las hostilidades pasa un mes, un largo mes, a donde todos estaban ansiosos de guerra, pero no sabían hasta dónde iba a terminar. En realidad la Primera Guerra Mundial tuvo más repercusiones que una Segunda Guerra Mundial, porque 4 imperios fueron los que cayeron: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el turco otomano. Ahí es cuando termina la bella época, cuando termina todo esto de los avances, a donde todos pensaban que ya habían llegado al cenit de la evolución de la humanidad, y se encuentran también con la caída del Imperio Británico, porque los jóvenes de Eton perecen en el Somme, perecen en Verdún, perecen en todas estas batallas. Se decapitó una generación, ¿no? Exactamente, que ellos eran los que tenían que mandar en el Imperio Británico cuando Gandhi, cuando comienzan estas revoluciones a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que debían de tener 40 o 50 años, que mandaban en el imperio, se habían muerto 40 años antes en el Somme y en todas estas batallas, en todas estas carnicerías, a donde los británicos solos perdieron alrededor de 500.000 de hombres. Desgraciadamente Estamos muchas gracias, David Méndez. David Méndez Coronos nos ha dicho que regresamos en un momento. Gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.